Hola chicos, soy el profe Richie y estás en Quimimática y el día de hoy vamos a ver cómo determinar números de oxidación. Y esto es importante porque un solo elemento puede tener múltiples números de oxidación. Por ejemplo, tenemos el caso del cloro, que fíjate todos los números de oxidación que puede tener desde -1 hasta +7. ¿Y cómo podríamos saber cuál es el número de oxidación del cloro? Por ejemplo, en este compuesto que se llama ácido clórico. Bueno, te lo voy a enseñar y vamos a hacerlo de una vez y después te voy a dar las reglas básicas para determinarlo por tu propia cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en cualquier compuesto iónico vamos a tener dos partes, una parte negativa y una parte positiva. Entonces, cuando tenemos un compuesto neutro, es decir, que no hay ninguna carga expresada, la suma de esas dos partes, tanto la positiva como la negativa, debe dar igual a cero. Y vamos a asignar aquí números de oxidación que ahorita te voy a decir por qué los estoy asignando así. Primero, el oxígeno debe de tener un número de oxidación de -2 y el hidrógeno debe tener un número de oxidación de +1. Y la incógnita o lo que no sabemos cuál es su número de oxidación sería el cloro, porque tiene muchos números, pero cuál de esos será el correcto, ahora lo vamos a saber. Como la suma de las partes positivas y negativas debe de dar igual a cero, entonces planteamos una ecuación matemática en la que la suma de las cargas positivas y las negativas debe de ser igual a cero. Entonces ponemos aquí, tomando en cuenta cuántas veces aparecen los elementos, el hidrógeno aparece una sola vez. Entonces aquí tenemos 1 más, el cloro aparece una sola vez, entonces sería X más, como el oxígeno aparece 3 veces, tenemos que multiplicar ese 3 por la cantidad de carga que es -2, es su número de oxidación, y todo eso debe de ser igual a cero porque este es un compuesto neutro. Ya con despejar X vamos a encontrar el número de oxidación del cloro y lo hacemos. Entonces tenemos aquí que 1 más X más 3 por -2 nos da igual a -6 igual con 0. Y -6 más 1 nos da igual a -5 y quiere decir que X va a ser igual a +5. Y ese sería el número de oxidación que tiene el cloro, +5. Bueno, pues ahora vamos a pasar unas reglas básicas para que puedas identificar cuáles son los estados de oxidación más comunes. Lo primero que debemos de saber es que cualquier elemento en su estado natural o elemental va a tener un número de oxidación de cero. Los elementos del grupo 1 tienen un estado de oxidación de +1, los del grupo 2 de +2, los del grupo 3 de tu tabla periódica tendrán de +3 y el oxígeno siempre tendrá un número de oxidación más común de -2, el hidrógeno es el más común, +1, y los halógenos tendrán de -1. Los halógenos siempre que sean cloruros, halogenuros, bromuros, etcétera. O sea, si termina en uro el compuesto, su número de oxidación es -1, porque ya viste que puede tener más números de oxidación. Vamos entonces a hacer varios ejemplos para que esto quede totalmente claro. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo, ya te he marcado cuál es la parte negativa y cuál es la parte positiva. Entonces asignamos, como ya sabemos por nuestras reglas, que el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? Exacto, de -2. Entonces le ponemos -2 y el litio tiene un estado de oxidación de +1 porque está en el grupo 1 de la tabla periódica y el carbono es el que no conocemos. Entonces planteamos nuestra ecuación y nuestra ecuación estaría planteada de la siguiente forma. Vamos a tener que 2 veces la carga del estado de oxidación del litio, que sería +1, lo vamos a sumar a X y le vamos a restar 3 veces, o bueno, vamos a sumarle también 3 veces, pero en negativa la carga del oxígeno, que es -2, y toda esa suma me debe de dar igual a 0. Ya lo único que debo hacer es resolver esa pequeña ecuación para poder determinar el número de oxidación del carbono. Entonces aquí tendríamos 2 más X más, bueno, aquí queda -6 igual a 0. Si a 2 le restamos 6, nos queda X menos 4. Esto quiere decir que X va a ser igual a +4. Y ese sería el número de oxidación del carbono. Entonces vamos a poner nuestras respuestas. El litio es +1 porque es en el grupo 1, el carbono porque lo encontramos es +4 y el oxígeno es -2. Vámonos a otro ejemplo para que esto quede cada vez más claro.
Y aquí tenemos un ejemplo de un compuesto que tiene cromo. El cromo tiene muchos estados de oxidación posibles. Vamos a hacer lo mismo. Asignamos los números de oxidación que sí conocemos. Por ejemplo, el oxígeno, exacto. Y tenemos aquí -2. Para el potasio, ¿dónde está el potasio en tu tabla periódica? Está en el grupo 1, por lo tanto su estado de oxidación será de +1. Y el cromo es el que no sabemos. El cromo tiene que tener un estado de oxidación de X. Es el que queremos determinar. Y voy a cambiarle un poquito el color para que se vea más, menos agresivo que el rojo, si es que no te gusta. No importa. Bueno, vamos a poner aquí 2, nuestra ecuación que va a ser 2 por el estado de oxidación del potasio, que es +1, y a este le vamos a sumar 2 veces X, porque tenemos 2 cromos ahí, como sabemos, pues por estos numeritos. Y tenemos 7 oxígenos, entonces tenemos que multiplicar 7, sumarle 7 por -2. Y sabemos que ese compuesto no tiene carga, es neutro, por lo tanto debe de ser todo igual a 0. Bien, vamos a despejar la X y así encontraremos el número de oxidación. Entonces aquí tenemos 2 más 2X y aquí sumamos que al sumar o al multiplicar 7 por 2 son -14, entonces vamos a ponerle aquí -14 es igual a 0. Y aquí tenemos que -14 más 2 nos da 2X menos 12 y eso es igual a 0. Y podemos dividir toda esa ecuación entre 2, entonces tendríamos que X menos 6 igual a 0, por lo tanto X va a valer igual a +6. Ese es el estado de oxidación del cromo individualmente. Entonces ponemos nuestra respuesta, que sería que el potasio tiene +1, el cromo tiene +6 y el oxígeno tiene -2. Perfecto, vámonos a un ejemplo más, un poquito más complicado. Fíjate que ahora ya tenemos una carga bien indicada, que sería esta que tenemos aquí. Vamos a ver cómo se determina entonces el número de oxidación del azufre. Y ya sabemos lo clásico, que el oxígeno tiene -2 y el azufre le asignamos una X. No sabemos su estado de oxidación, pero sabemos que la suma de la parte positiva y la negativa nos debe de dar -2. Entonces eso lo planteamos como una ecuación de esta forma. Vamos a poner X, nada más está una sola vez el azufre, por lo tanto es una sola vez X. Y aquí tenemos más 3 veces el estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Eso nos debe de dar un total de una carga residual de -2. Por lo tanto, cuando despejemos X ya tendremos el estado de oxidación del azufre. Entonces sería X más, ¿cuántos son? 3 por -2 son -6. Entonces X menos 6 es igual a -2. Entonces despejamos y tendría que ser X igual a -2 más 6. Quiere decir que X va a valer +4. Y tenemos un estado de oxidación del azufre de +4. Y del oxígeno sería -2. Fácil, ¿verdad? Ay, no te estaba dejando ver, pero bueno, solamente estoy resolviendo esta ecuación. -2 más 6 más 4. Y ese es lo que tenemos para el azufre. Vámonos a un último ejemplo antes de que te deje unos ejercicios. Y este que está un poquito más complicado lo vamos a resolver, y para eso me voy a hacer un poco más despacio. Y bueno, ¿cómo empezamos? Como siempre, vamos a poner -2 para el oxígeno, vamos a poner para el sodio, que está en el grupo 1, de +1, y el hidrógeno también tiene +1, que es su estado de oxidación más común, y el que no conocemos es el del fósforo. Entonces vamos a plantear una ecuación donde toda la suma de todos estos elementos, considerando cuántos son, nos dé -1, porque es una carga residual que tenemos. Entonces aquí tenemos que 1 más 1 más X, porque solo aparece una sola vez, y luego aquí tenemos más 4 veces la carga, el estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Eso nos debe de dar igual a -1. Y resolvemos esa ecuación y ya podremos saber cuál es el estado del fósforo. Vamos a resolverlo. Aquí tenemos 2 más X más 4 por 2 son -8, y aquí esto debe ser igual a -1. Seguimos resolviendo. Tenemos ahora
que 2 menos 8 nos da x menos 6 igual a menos 1 y nos da al final que x es igual a menos 1 más 6 nos da 5 positivo. Quiere decir que el fósforo en este compuesto tiene un estado de oxidación de más 5 y colocamos aquí todas nuestras respuestas. El sodio, que ya lo habíamos asignado como más 1, el hidrógeno más 1, el fósforo más 5 y el oxígeno menos 2. Está fácil, ¿verdad? Bueno, pues te voy a dejar algunos ejercicios para que tú los hagas y me puedas dejar en los comentarios cuál es la respuesta. De todas formas, ya sabes que si se te dificulta lo puedes preguntar. Y los ejemplos que te dejo son estos. Determina los números de oxidación de todos y cada uno de los elementos que están en esos compuestos. Esto ha sido todo por este video. Recuerda suscribirte para convertirte en una leyenda de la química. Soy el profe Richie. Esto es Quimimática. Hasta la próxima.